Estamos atentos ante las decisiones de carácter institucional. Mientras estemos en esta responsabilidad, siempre vamos a tener la misma actitud, aptitud para confrontar la corrupción. Está en nuestros estudios el fiscal Rafael Vela, fiscal superior y todavía coordinador del equipo especial Lavajato. Bienvenido, doctor Vela. Señor Lucar, muy buenos días. Muchas gracias. Sí, aún coordinador del equipo especial Lavajato. No se sabe hasta cuándo, no hay plazos. Bueno, no se sabe. Estamos atentos ante las decisiones de carácter institucional. Mientras estemos en esta responsabilidad, siempre vamos a tener la misma actitud, aptitud para confrontar la corrupción, confrontar a los sectores de poder y buscar que incluso la institución no promueva la impunidad. Ahora, hoy a las 9 de la mañana, en un ratito, va a haber la conferencia de prensa del que ha sido citada de una manera bien particular, o sea, se ha creado una gran expectativa porque el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez Villegas va a ofrecer una conferencia de prensa donde se supone que uno de los temas es el de la extorsión a una fiscal en Lima Norte, ¿no? Pero lo que se espera es que haga anuncios ahí con respecto a estos temas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes han hablado de esto después de toda la experiencia que ha tenido el equipo especial Lavajato sobre por qué continuar o por qué no? O sea, alguna razón tiene que haber, ¿no? No, absolutamente. No hemos tenido ninguna comunicación. Solamente hemos tomado conocimiento de las iniciativas del fiscal de la Nación interino a través de sus declaraciones públicas. No hemos tenido ninguna convocatoria, que creo que debería haber sido lo profesional más allá de sus diferencias que él ha mostrado, inclusive antes de ser reincorporado como fiscal supremo titular. Entonces, no hemos tenido ningún tipo de contacto. Ahora más bien creo que se abre una expectativa natural porque él tiene a su lado a un muy distinguido exmiembro del equipo especial Lavajato, que es el doctor Germán Juárez Atoche, una persona de excelentes calidades personales y profesionales y que además conoce bastante bien sobre las circunstancias de cómo hemos desarrollado nuestro trabajo, siempre confrontando el poder con autonomía y con resultados, y que le puede dar al señor fiscal de la Nación interino la información de primera mano para que él reflexione y no sea un instrumento de la impunidad o un instrumento del privilegio de los políticos. Ahora, Germán Juárez Atoche ha pasado a ser fiscal coordinador de lavado de activos, que es el puesto que usted, doctor Vela, ocupaba hasta diciembre. Hasta diciembre, exactamente. Por decisión de la ex fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa, ella tomó la determinación de concentrar las coordinaciones nacionales en una sola persona, en un adjunto supremo de su confianza. Y bueno, a partir de ello, la coordinación ha estado dentro de ese manejo funcional. Ahora, el fiscal de la Nación interino ha decidido que el doctor Juárez Atoche, creo que merecidamente, por sus calidades, por su experiencia y su trayectoria, sea el coordinador de la unidad, una unidad que además tiene una especial trascendencia dentro de la vida nacional por la cantidad de casos de trascendencia, reitero, que tiene dentro de sus responsabilidades. Y bueno, sin duda alguna, los coordinadores siempre tienen por un lado el privilegio, pero por otro lado también la obligación de estar cerca del fiscal de la Nación porque son cargos de confianza. Ahora, cuando se constituye el equipo Lavajato, la idea era, en primer lugar, reconocer que era un caso sumamente complejo, era seguramente en la historia del Perú el caso de corrupción más importante que se había enfrentado, que además no se relacionaba con una estación de gobierno, sino con una sucesión de gobiernos y autoridades, incluso regionales y municipales, ¿no? Y que esto requería de que todos aquellos que están involucrados en estos casos actúen en coordinación, compartan información. Era sensato generar un equipo de esa naturaleza. No, absolutamente. O sea, la decisión institucional, que es una decisión que incluso precede a nuestra llegada, porque usted recordará, señor Lucar, que en un primer momento la decisión de crear un equipo especial por parte del fiscal de la Nación de ese momento, que era el doctor Pablo Sánchez Velarde,
estuvo vinculada más bien a otros integrantes del equipo especial. Nosotros nos hicimos cargo ante circunstancias también propias del desarrollo de las actividades, porque existían una serie de inconvenientes, problemas, se había congelado la cooperación con Brasil, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estaba también congelado, entonces nosotros llegamos en el mes de julio del año 2018 en la gestión del ahora sentenciado Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Sí? Él es el que nos designa dentro de nuestras responsabilidades y luego, bueno, sucede lo que inevitablemente tuvo que suceder en base al respeto estricto que nosotros hemos tenido por la autonomía fiscal y por otro lado al compromiso que tuvo el señor Pedro Gonzalo Chávarri siendo fiscal de la Nación para aliarse con sectores que, por supuesto, tenían un interés directo en el resultado de las investigaciones del caso Lava Jato. Por eso el señor Chávarri es un sentenciado de la justicia. Es decir, acá no hay especulaciones. La Corte Suprema de Justicia de la República sentenció al señor Pedro Gonzalo Chávarri, que ahora lo vemos que es una especie de columnista o de parte de un elenco estable, opinólogo de medios de desinformación. Pero la verdad es esa, señor Lucar, es que siendo fiscal de la Nación en ejercicio ha sido sentenciado por la Corte Suprema de Justicia de manera definitiva. Él está sentenciado a una pena suspendida en su ejecución. Eso porque entorpeció las labores del equipo especial Lava Jato. Y eso se demostró dentro de un juicio. Ahora, lo que ocurre es que el equipo Lava Jato ha estado sometido a un bombardeo permanente y si uno levanta la mirada a ver, no en todos los casos, pero en la inmensa mayoría de casos, quienes han criticado, porque yo entiendo que alguna gente pueda criticar y decir, pudo hacerse mejor el acuerdo de colaboración con Odebrecht, se le dieron demasiadas concesiones a los brasileños, que dicho sea de paso, cuando ustedes entraron ya no estaban acá, todos se habían mandado mudar. No, permítame, claro, permítame. Claro, pero a lo que voy es que la mayoría de gente que ha bombardeado al equipo Lava Jato, uno empieza a mirar y resulta que son abogados o gente cercana de aquellos a los que el equipo Lava Jato ha perseguido y ha metido en la cárcel. Así es, y nadie hace el disclaimer ni la ética profesional de decir, por si acaso yo he sido abogado, soy abogado de determinada persona investigada con intereses directos. Es lo mismo que sucede cuando salen a opinar sobre las leyes pro crimen llamadas o por los cambios legislativos al respecto. Pero permítame decirle correctamente lo que usted ha dicho, señor Lucar. El caso del acuerdo de colaboración eficaz es un caso que además tiene una intromisión política con la cuarta Comisión Lava Jato, que coincide además con la escalada de agresividad del señor fiscal de la Nación interino, porque, digamos, hasta el momento, él lo que había manifestado era que iba a someter a conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos. Nosotros pensamos que en ese momento nos iban a llamar para poder explicar cuáles eran las razones, que él podía estar hasta desinformado, ¿no? Y que nosotros le podamos presentar todas las razones correspondientes a que el trabajo se viene realizando con éxito, más allá de lo que correctamente usted dice, señor Lucar, porque nosotros hacemos un trabajo que está sometido a la garantía de legalidad del derecho a la defensa y de la vigencia de la jurisdiccionalidad, es decir, de la presencia de los jueces. Nosotros no tomamos decisiones unilateralmente, las toman los jueces cuando hay alguna circunstancia que haya que discutir. De tal manera que eso siempre forma parte de la eventualidad de que a veces nos den la razón y a veces no nos la den. Lo que sucede es que tenemos 100% de efectividad en los casos que hemos presentado, pero por la fuerza de la evidencia. No porque los jueces nos tengan que dar la razón siempre. La preocupación es esta. Se constituye el equipo Lava Jato porque se enfrenta el más grande caso de corrupción de la historia nacional, que ha tenido además, es decir, el Club de la Construcción, no lo hubiéramos sabido si ese proceso no se hubiera iniciado, etcétera, ¿no? Ahora, lo lógico es que tú digas, ya no tiene sentido la permanencia del equipo especial Lava Jato porque terminó, ¿no es cierto?, este capítulo. No ha terminado. Solo lo contrario. Hay apelaciones en este momento en marcha, ¿no es cierto? Por ejemplo, la resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso Keiko Fujimori se tiene que resolver ¿cuándo? Hoy día, mañana, creo. A la misma hora de la conferencia de prensa del señor fiscal y de la lo que van a resolver es si acatan la resolución. Es correcto. ¿Y en qué términos? Porque la resolución se refiere no que se acabó todo, sino... No, todavía. Yo entiendo que lo que dice es que esto vuelve a empezar y la Fiscalía tendría que replantear los cargos. ¿no es posible, así es, porque de otra manera, señor Lucar, un juez no habría convocado una audiencia. Si fuera tan simple como que ya el Tribunal Constitucional tomó la decisión,
pues lo que hace el juez es no llamar a una audiencia, sino saca simplemente su resolución sin convocar a las partes. Las ha convocado porque hay muchas circunstancias que no están incluidas dentro de la redacción de la sentencia. Y esa redacción oscura, ambigua, permite la intervención judicial para poder precisamente establecer los límites de la ejecución de esa decisión. Así que hay mucha tela por cortar. Imagínese usted, esto puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la República. Y la Corte Suprema de Justicia de la República en el año 2022 zanjó el tema, porque claramente dijo que todos estos hechos eran delito. Recordará usted en la sentencia casatoria del año 2022, de noviembre del año 2022. El Tribunal Constitucional no ha dicho una sílaba sobre ello. Ahora vamos a tener que escuchar a las partes y el juez va a tener que tomar una decisión. Claro, porque no solamente hay la decisión que se tiene que tomar sobre si el caso se acabó o si el caso vuelve a foja cero y la Fiscalía tiene que volver a formular los cargos, volver a acusar. Exactamente. ¿No es cierto? En los marcos que el tribunal está diciendo, sino además lo que viene luego, es decir, esta sentencia sobre el caso de Keiko se va a aplicar a todos los que fueron financiados cuando todavía no había explícitamente la ley que establecía cómo era el delito de financiamiento ilegal. Precisamente hay una apelación. La señora Susana Villarán nos va a hacer adiós así desde su casa. Señor Lucar, precisamente hay dos caminos en ese aspecto, ¿no? Que se vinculan a la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Fujimori. Uno de ellos es el señor Ollanta Humala Lazo, que tiene una demanda constitucional de habeas corpus en este momento en trámite, pidiendo que se le aplique exactamente el mismo razonamiento que se le aplicó a la señora Fujimori, número uno. La señora Susana Villarán en todas las audiencias repite lo mismo, que ella en realidad, ¿no?, lo que ha cometido es lo mismo que hizo la señora Fujimori. Entonces, ese es su argumento. Ese es su argumento de defensa, ¿no? Porque ya no pueden negar la evidencia, señor Lucas. Los hechos no los pueden negar. Ya la discusión de jueces, no, yo nunca, mentira, sí recibiste. Al principio. Y ahora es, no, lo que recibí no era ilegal, es lo al que dicen inicio ahora, todos negaban, nadie admitía haber recibido. Ahora todos admiten haber recibido, pero dicen, yo tengo el mismo caso que la señora Keiko Fujimori, así que a mí no se me debería investigar por nada. Entonces, claro, estamos en ese escenario, en un escenario, además de 32 acusaciones. Acabamos de presentar el día de ayer la acusación del caso Monteverde, que llama mucho la atención porque es un prófugo de la justicia hace 6 años, señor Lucar, que no lo capturan a Gonzalo Monteverde. Y es una persona que representa, desde el punto de vista de sus ilicitudes, posiblemente al principal lavador de activos de la historia del Perú. Y esa acusación ha sido presentada el día de ayer. Dentro de esas 32 acusaciones, los resultados están para quien los quiera ver. Estamos hablando de 400 millones de soles que han entrado ya hasta el mes de diciembre de pago de reparación civil en un país donde nadie paga reparación civil, sobre fideicomisos garantizados de 1.700 millones de soles solo en reparaciones vinculadas a los acuerdos de colaboración eficaz. Están garantizados en los fideicomisos. Y eso, además, más allá de lo que se logre en la sentencia. Más allá, eso ya está definitivo. De lo que se acogieron a la colaboración. Y en sentencia, señor Lucar, 4.700 millones de soles garantizados con embargos. Y es por eso que también el ataque al sistema de justicia incluye a personajes notorios como el de la doctora Silvana Carrión, que a pedido del exalcalde de Lima, el señor López Aliaga, finalmente se dio por concluidas sus funciones en una arbitrariedad por donde se le quiera ver, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, doctor Vela. Yo quisiera que nos regale unos minutos más para saber qué va a pasar luego y después qué va a pasar con Rafael Vela después de lo que pueda ocurrir y que es más o menos previsible. Vamos a hablar sobre esto. Va a estar con nosotros también Felipe Cantuarias de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos porque ha ocurrido un hecho muy grave. Muy grave. Uno de los proveedores, originalmente vinculado al grupo Graña, la empresa UNA, ha solicitado la declaratoria de insolvencia de Petroperú. Y si se declara la insolvencia de Petroperú, agárrense, porque el Estado peruano es el principal, no solo el principal deudor, sino que el Estado peruano además es garante de créditos. El gobierno de España es garante de préstamos. Es decir, esto va a ser una catástrofe económica. ¿Cuál es el otro camino? Que otra vez metamos la mano al bolsillo. Bueno, más que yo sobre eso sabe Felipe Cantuarias, que nos lo va a explicar después de la pausa cuando terminemos la entrevista con el doctor Vela. O sea que manténganse enganchados. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Regresamos. Estamos en los estudios de Exitosa con el doctor Rafael Vela Barba, todavía fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato. Ahora, en su opinión, doctor Vela,
¿sería un error cancelar en este momento el equipo especial? Mire, no solo creo que sería un error, porque habría que definir las razones por las cuales se está tomando esta decisión, porque todos los fiscales de la nación que toman una decisión de esta naturaleza tienen que justificarla. Es decir, tienen que establecer razones y argumentos por los cuales llegan a estas conclusiones. Entonces, a partir de lo que estamos conversando, que hay una serie de circunstancias que tienen que ser analizadas, por ejemplo, cuál sería el eventual destino de los casos, cómo se pueden llegar a perjudicar y cómo esto es coincidente con un hecho político notorio, que fue el de la Cuarta Comisión Lavajato, del señor Muñante, justamente la semana anterior, ¿no? Determina una serie de conclusiones dentro de las cuales una de ellas dice que los fiscales del equipo especial Lavajato deben ser removidos. O sea, en otras palabras, que el equipo especial debe ser desintegrado o disuelto. Entonces, veremos cuáles son esas razones, pero es inevitable tener que proyectarnos hacia el 31 de diciembre del año 2018, cuando el señor Pedro Gonzalo Chávarri, justamente en estos mismos tiempos, ¿no? Porque llama la atención, siempre es curioso, ¿no? Que parece ser que la lógica de estas tomas de decisiones ilícitas tiene que vincularse a la distracción de las personas, ¿no? Como es Navidad, como es Año Nuevo, dicen, bueno, esto va a pasar desapercibido, no va a ser un hecho que finalmente llame mucho la atención, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Porque revela justamente que la precipitación y las intenciones son claras. Lo que se pretende acá es que la tercera vaya a la vencida, porque la primera vez que yo fui testigo de excepción de todo ese proceso, fue Pedro Chávarri, que era el que los había nombrado. El problema es que a Pedro Chávarri le meten absurdamente la gente de izquierda una acusación. Hasta ahora yo no entiendo por qué lo acusaron constitucionalmente en el Congreso, pero ¿quién tenía los votos? Fuerza Popular. Entonces, 73 congresistas. Entregaron al fiscal Chávarri a los brazos de la bancada de Fuerza Popular y por supuesto el doctor Chávarri se tuvo que someter a la voluntad de Fuerza Popular para poder seguir en el cargo, ¿no? Y terminó sentenciado. Esa voluntad implicaba que había que sacar a la gente del equipo Lavajato. Claro, ¿no? Y terminó sentenciado por la justicia. Y Patricia Benavides estuvo enfrentada a la misma tesitura, como dicen los lo que hablan mismo, bien. Exactamente lo mismo, y ahora se sabe de los chats del operativo Valquiria, ¿no? Todo lo que es propio de la negociación con la política, su intromisión y su referencia, que inevitablemente yo tengo que hacerla porque no ha habido ningún otro hecho notorio, ahora último, como para que escale esta agresividad del fiscal de la Nación interino, que había manifestado o había tenido un discurso mucho más prudente sobre informarse primero y tomar una decisión Ahora, después. lo que ha dicho es una atribución del fiscal de la Nación, eso es verdad. Correcto, así Ahora, es. él dice que además tiene el aval o la anuencia de los fiscales supremos. No, eso no es verdad. No se ha llevado a cabo ninguna junta de fiscales supremos para discutir, porque habríamos tenido que ser llamados nosotros para poderle explicar a los señores miembros Antes de la Junta de tomar una decisión de fiscales supremos. Y fíjese que hasta eso haya pasado, porque una vez pasó. Pasó con el mismo doctor Tomás Gálvez. En el año 2018, la Junta de Fiscales Supremos convocó a todos los fiscales que tenían alguna relación directa o indirecta con el caso Lavajato. Y nosotros fuimos felicitados por el señor Tomás Gálvez en esa oportunidad. Fíjese usted cómo han cambiado las cosas. Claro, ahora ya es una realidad distinta, ¿no? Dentro de la cual incluso él tuvo graves imputaciones. Pero más allá de esa anécdota, que es algo que pasó en su momento y que me imagino que buscó que se vuelva a producir, ahora ya han cambiado los discursos y las circunstancias. Entonces, inevitablemente nosotros tenemos que asociar esto a una intromisión. Y toda intromisión implica deconstruir, implica destruir lo que ya se avanzó. Entonces estamos en un momento dentro del cual la pregunta es no tiene ningún ¿quién se va a sentido, hacer ¿no? cargo de los casos? ¿Cómo van a continuar procesos que no terminan? Incluso el de Susana Villarán es un proceso clave, no solo porque es un caso emblemático de corrupción, ¿no?, sino por las consecuencias que tiene en relación a la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Al tema de rutas, el otorgamiento de concesiones. Claro. Lo de OAS, que hay gente a la que no le gusta que se hable como que no existiera el peaje de OAS. Bueno, existe el peaje de OAS también, Claro, por si acaso, ¿no? Por supuesto, y en el juicio de la señora Susana Villarán ya empezaron a declarar sobre cómo es que fue la captación de todas estas enormes sumas de dinero y que evidentemente está poniendo en relieve el trabajo de toda la
a evidencia que se ha logrado acumular durante el paso del tiempo y cuya curva de aprendizaje de un fiscal nuevo sería absolutamente perjudicial. Además de que, también es cierto, señor Lucar, que nosotros estamos bajo un permanente acoso y ataque de nuestra propia institución y de medios de desinformación, en general de los mecanismos de poder que difaman a los fiscales que los investigan. Entonces, fíjese usted esa oferta de reclutamiento para un nuevo fiscal. ¿Usted cree que luego de todo lo que han hecho contra nosotros, yo he estado suspendido 5 meses y solamente pude volver por un mandato constitucional, justamente por una conspiración criminal de la señora Patricia Benavides? Antes fue el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, sentenciado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando otro fiscal viera esa realidad, imagínese usted, solamente pudiera aceptar... Como Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero, solamente pero no, como dicen, solamente podría aceptar un fiscal que tiene intenciones que no son las correctas, ¿no? Ahora, ha dicho Tomás Aladino Gálvez que no le temblará la mano, así saquen gente a la calle y vayan al Ministerio Público a protestar. Pero esto no tiene nada que ver con que si la gente protesta o no. La gente ha tenido muchas veces reacciones ante las decisiones que toman los fiscales de la nación, en este caso, que han sido despóticas, que han sido arbitrarias. Y no porque yo lo diga, sino porque el señor Chávarri fue condenado justamente por ese hecho y la señora Patricia Benavides está en este momento investigada, y además de eso, la Sala Constitucional ha dicho que las razones por las cuales yo fui suspendido ilegalmente, porque eso es definitivo, ella es una cosa juzgada constitucional, fue precisamente bajo la ilicitud de una conspiración criminal. Entonces, fíjese usted que estos episodios se relacionan con el ejercicio del poder y es inevitable traer a colación estos acontecimientos, porque en vísperas de lo que dice el señor fiscal de la Nación, la reflexión que debería él tener es la de escuchar, por ejemplo, a personas como el doctor Germán Juárez Atoche, que no sé si usted lo ha entrevistado, pero sí, claramente claro, más de una oportunidad él ha dicho de que los equipos especiales deben continuar. Entonces, ahora que escucha al doctor Juárez, que tiene un conocimiento privilegiado y que además ocupa una posición de confianza. Para terminar, ¿qué va a hacer Rafael Vela frente a esta situación? Mire, hay que esperar las razones, si es que existen. Vamos a ver qué cosa dicen. Yo no voy a aceptar bajo ningún concepto que se ponga en tela de juicio mi actividad profesional, si es que se me quiere atribuir algún grado de ilicitud de algo. Y me voy a defender con toda energía, determinación e interés si así se hace. Las decisiones que puedan ser tomadas por la Fiscalía de la Nación, ellos se tienen que hacer cargo de su responsabilidad, tienen que hacerse cargo de sus efectos y consecuencias. Pero si en algún momento atribuyen algún tipo de ilicitud, algún tipo de irregularidad, como corresponde, señor Lucar, yo me tendré que defender en todos los aspectos como lo he hecho en anterior oportunidad y he logrado prevalecer. O sea, no está entre los planes de Rafael Vela renunciar o... Mire, siempre hay un espacio de reflexión cuando la institución te maltrata permanentemente. Señor Lucar, yo he sido suspendido 5 meses sin goce de haber, sin tener el seguro de salud al que tengo derecho. Ni siquiera se me ha reintegrado luego de haber sido anuladas todas esas decisiones ilícitas. Entonces, cuando uno empieza a hacer un balance también de su vida, yo tengo 23 años de servicio público, primero 12 años como juez anticorrupción de primera y de segunda instancia. Nunca he tenido ni siquiera una llamada de atención como sanción disciplinaria en mis 23 años de carrera pública. Por tanto, yo voy a defender siempre mi prestigio y mi honorabilidad, pero el sentido de pertenencia a una institución tiene que ver también con el respeto por los liderazgos, porque uno se integra a la institución cuando considera que la institución está destinada, en este caso el Ministerio Público, a representar a la sociedad y a la ley y a la Constitución. Sin duda siempre se abre un espacio de reflexión en el sentido de pertenencia cuando lo que sucede es que finalmente la institución no reconoce el esfuerzo, porque nosotros, señor Lucar, decidimos no ponernos de costado. Y nos han maltratado de todas las formas posibles desde la propia institución y desde fuera con campañas de desinformación, con campañas de posverdad, todo el tiempo atacados desde ese punto de vista, y la institución no nos ha defendido incluso, nos hemos tenido que defender solos. Entonces siempre se abren espacios de reflexión del sentido de pertenencia a la institución. Y la posibilidad es decir, yo creo que es más o menos obvio, si Rafael Vela fuera candidato,
seguramente sería parte del próximo Parlamento, ¿no? Mire, yo no lo puedo hacer, y esa es una de las respuestas que le puedo dar, porque también una de las cosas que permanentemente se ha dicho es que nosotros Tiene una agenda utilizamos el política. caso Lavajato por una agenda política. Bueno, eso ya precluyó. Si las personas no renuncian hasta octubre, ya no pueden participar en el proceso electoral. Señor Lucar, yo he litigado ante la Corte Constitucional para poder regresar y reivindicar mi nombre y mi trabajo. Pero sin duda alguna, claro está, dentro de todas estas circunstancias de que más bien las instituciones están tomadas, cuando sin duda alguna la democracia vuelva a retomar su equilibrio y las instituciones no estén copadas, como usted correctamente lo reflexionó al inicio, uno podrá entender también que puede recobrar la buena fe en todo lo que siempre ha sido nuestro rol de participación activo vinculado a la Constitución, a la ley y a las decisiones de los jueces. Por tanto, usted me hace una pregunta que yo se la quiero responder con absoluta sinceridad. Siempre se abre un espacio de reflexión si uno pertenece aún a una institución que trata a sus propios integrantes de una manera arbitraria, y si es que eventualmente también vamos a poder cumplir con nuestro rol y con nuestra tarea, sin ponernos de costado, sin agachar la cabeza, sin atesorar la frase de mejor no participes en ningún caso notorio, porque si no, nunca vas a ascender, porque te vas a hacer de muchos enemigos. Y nosotros, señor Lucar, no hemos sido selectivos. Eso es algo que nos critican a la vez, pero desde el punto de vista... Claro, los fiscales vizcarristas metieron preso a Vizcarra. A Vizcarra, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino también dicen lo mismo en el caso de la señora Villarán, que está en juicio en este momento. En fin, el señor Ollanta Humala, la señora Keiko Fujimori. Nosotros no hemos hecho ninguna distinción. La señora Lourdes Flores Nano, que también, por supuesto, llama la atención en toda esta situación, ¿no? Porque resulta que el señor fiscal de la Nación interino tuvo también un proyecto político, ¿no? Y su partido político, tengo entendido que está en una alianza electoral con el PPC y con otro partido político adicional. Entonces, claro, cuando escuchamos las declaraciones del doctor Tomás Gálvez, la última de ellas, en el que él dice que solamente está de paso en el Ministerio Público porque él va a cumplir con su límite de edad y luego va a aspirar a la presidencia de la República, entonces tal parece que resulta ser una plataforma política cuando los fiscales estamos prohibidos de hacer política. Pero estamos también en un tiempo violento, en un tiempo en el que tenemos que resistir. Y esa es la reflexión. Ahora, si una persona que es parte integrante del Ministerio Público, que recibe todas estas presiones, que recibe este maltrato, al final de cuentas su institución no lo respalda, pues siempre hay que valorar el sentido de pertenencia a una institución que ya no te representa. ¿Y ¿no? para qué? Es decir, salir del Ministerio Público para ejercer la mire, defensa privada o para, más allá de ser candidato, no, para hacer política. No, mi vinculación nunca ha sido con la política, señor Lucar, como le he hecho referencia. Mi carrera está vinculada precisamente a la posibilidad de migrar a otras expectativas. En mi caso, yo soy candidato ya hace 2 años a ser fiscal supremo o a ser juez supremo titular. Entonces, claro, evidentemente sé también de la coyuntura y cómo todos los días nos atacan. Recuerde usted, señor Lucar, que nuestra actividad profesional está respaldada y reconocida por una serie de organismos internacionales. La OCDE, este club selecto al que pretendemos participar, ya seguramente debe haber tomado conocimiento de todas estas intromisiones porque ya mandó comunicaciones al Ministerio Público diciendo que se debe respetar la sostenibilidad del equipo especial Lavajato. Lo mismo sucede con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las relatorías de Naciones Unidas, que tienen una voz permanente de cuidar más bien lo que es visto desde fuera como un resultado inédito, que 3 presidentes constitucionales de la República, por el trabajo del equipo especial Lavajato, estén privados de libertad. Pero su significado es que todos somos iguales ante la ley y que los políticos no tienen un estatuto de privilegio. Las consecuencias sí son la de que nos criminalizan, la que nos suspenden, nos quitan nuestro salario, nos quitan nuestro seguro de vida. Estamos permanentemente sometidos a ello porque hemos tenido la entereza, determinación, la valentía de no ponernos de lado, pese a que también tenemos una vida después de nuestro trabajo, pese a que tenemos que soportar que nos metan drones a la casa, que digan que nos hemos enriquecido ilícitamente, que digan que vayan a los colegios de nuestros hijos para que les hagan bullying. Todo eso se soporta, señor Lucar, dentro de lo que es una
parte integrante de la decisión de ejercer la función pública como corresponde, sin ningún tipo de selectividad, sino sobre la base de lo que la evidencia nos mandó. La evidencia, señor Lucar, ahora lo que usted dijo es muy cierto. Ya nadie niega los hechos. El aporte del trabajo del equipo especial Lavajato es que ahora todos ellos han tenido que reconocer y se tienen que refugiar en subterfugios de carácter técnico, como decir, bueno, sí, esos hechos sucedieron, pero no eran delito al momento que sucedieron. En ese momento no eran delito. El problema es la que la tiene complicado es Susana Villarán, porque no era candidata, era una funcionaria en ejercicio. Así es, absolutamente. Ya no es solo y es un caso de corrupción y de lavado de activos. ¿No? Claro. ¿No? Así es, totalmente. Y dicho sea de paso, lo dijo ahí sentada donde está usted, doctor Vela. O sea, y eso está registrado y eso no lo borra nadie, eso es parte de la historia. Pero permítame añadir a ese comentario de que lo hizo también cuando ya estaba esquinada por la fuerza de la evidencia, porque ya el equipo especial Lavajato había conseguido la evidencia en su contra, porque al principio la señora Villarán no reconocía nada de lo que había sucedido, igual que la señora Fujimori, igual que el señor Ollantumala. Todos negaban, señor Lucar, los hechos. Ahora ya nadie los niega. Más bien se refugian en que esto no era delito, en que en realidad tienen otras consideraciones o que hayan prescrito los mismos con el favorecimiento de las leyes que actualmente el Congreso de la República ha dado, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, doctor Vela. Bueno, no sé qué va a pasar, no sé qué. Vamos a tener seguramente pronto una nueva entrevista. La verdad es que no sé qué va a pasar, ¿no? No lo sabemos tampoco nosotros. Es como que la historia se vuelve a repetir. Esta es la tercera oportunidad. Es la tercera vez. Y es la cuarta comisión Lavajato. Entonces, hay que entender también que esto forma parte de la intromisión política. Yo quiero decir, antes de terminar, yo creo que, como toda actividad humana, en la acción del equipo Lavajato ha habido errores, sí, ha habido errores, ha habido excesos, sí. Usted conoce mi opinión personal. Señor yo creo Lucar, los que errores... en particular José Domingo Pérez ha tenido un sesgo político que ha, digamos, perturbado un poco las cosas. Es mi opinión personal, ¿no es cierto? Pero si uno hace el balance de lo que ha significado el equipo especial Lavajato, esto va a estar en los libros de historia del Perú. Esto va a ser un capítulo muy importante, no solamente un recuento lloroso de la tragedia de la corrupción en el Perú, sino que hubo fiscales con coraje que fueron capaces de enfrentarse a la corrupción en el poder y a lograr que vayan presos. Y que eso ha sido una enorme lección de que la impunidad no se debe permitir en el Perú. Y ese es el mensaje más poderoso que se le puede dar a la juventud asediada hoy día por los delincuentes. Y yo creo que mucha de la gente que se llena la boca hoy contra el equipo Lavajato, no todos, hay que decirlo, porque hay gente que actúa y tiene su punto de vista que es respetable, pero la mayoría de los que ustedes escuchan todos los días y leen todos los días son abogados, empleados o cercanos o asociados a los acusados de corrupción, a los metidos en corrupción, a los que el equipo Lavajato defiende. O sea que no están actuando sanamente ni en interés de la sociedad, ¿no? Están actuando en defensa de sus clientes. Eso es lo que están haciendo. Con recursos ilimitados, señor Lucar, con los mejores abogados que el dinero puede pagar. Hay que entender su reflexión desde la perspectiva de que efectivamente los errores tienen que suceder porque son actividades humanas. Y los errores se corrigen a nivel de las garantías judiciales. Es decir, cuando una persona no está de acuerdo con algo, va al juez y corrige. Entonces, yo entiendo su reflexión, se la reconozco en todo sentido porque se trata precisamente de haber hecho algo, es decir, de construir una obra que puede tener imperfecciones, pero que es mejor a que no se haya hecho nada, que se den la mano entre los corruptos y generen un pacto de impunidad. Nosotros nos hemos opuesto a ello y por eso es que estamos en estas consecuencias, porque fácil podría haber sido simplemente no involucrarse, como muchos recomiendan, ¿no? Y fácil habría sido tener una actitud distinta a la que hemos tenido de enfrentar la corrupción directamente. Terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias y mucha suerte. Rafael Vela Barba, fiscal todavía, coordinador del equipo especial Lavajato, ha estado con nosotros y estamos conectados.